En esta parte vamos a ver todo lo que es compuertas Taylor. La compuerta Taylor es una compuerta de sector circular que es muy utilizada porque el empuje colabora al levantamiento de la misma. Entonces ese es el motivo por el cual este tipo de compuertas son las que usualmente se utilizan en los embalses. La compuerta Taylor podemos encontrar tres casos de compuerta, según donde se ubique el centro de rotación con respecto al dintel y al umbral de la compuerta. En el caso 1 es cuando tenemos que la horizontal que pasa por el centro de rotación se ubica por arriba del dintel. En este caso podemos encontrar dos situaciones: que el nivel de agua esté por arriba de la horizontal o que el nivel de aguas esté por debajo de la horizontal. En el esquema se está representando un H sub C mayor a 0 y un H sub C menor a 0. En los tres casos de compuertas Taylor vamos a encontrar con ecuaciones que son relaciones trigonométricas que ya han sido obtenidas por la complejidad de poder obtener el diagramas de empuje, en las cuales estas ecuaciones ya nos estarían dando la componente horizontal y la componente vertical en función del gamma, del peso específico del agua, del ancho B de la compuerta, del radio, ¿no es cierto?, del brazo de la compuerta, y en función de unos coeficientes C1, C2, C3 y C4, como es el caso número 1 de la compuerta Taylor. Estos coeficientes se obtienen de la tabla número 1. Además, el empuje vertical está apareciendo en la ecuación con un signo negativo. Eso significa el sentido que tiene el empuje vertical, si es ascendente o descendente. En este caso, el empuje vertical ascendente se lo toma como negativo, o sea, el sentido descendente va a ser el positivo en este caso. Entonces, empuje vertical descendente es positivo. Como en este caso número 1 es ascendente, se lo considera negativo y por eso es el negativo que aparece en la ecuación. Luego, dentro del paréntesis, obtenemos un signo más menos delante del H sub C. Este signo negativo, positivo o negativo, significa justamente la situación que se encuentre el nivel de agua por arriba del centro de rotación o por debajo. Si está por arriba, utilizaremos signo positivo; si está por debajo, utilizaremos el signo negativo. Y los coeficientes los obtendremos de la tabla número 1. Como vemos en el esquema, el dintel de la compuerta queda ubicado a través de un alfa sub 0, un ángulo alfa sub 0, que está, ¿no es cierto?, medido entre lo que es la horizontal que pasa por el centro de rotación y el dintel de la compuerta, y un alfa que estaría dando la ubicación del umbral también entre lo que es centro de rotación y el umbral de la compuerta. El caso número 2 es cuando la horizontal que pasa por el centro de rotación se encuentra entre el dintel y el umbral, y el nivel de aguas por acá es superior al dintel. Este caso se resuelve a través de dos pasos, lo que se denomina una primera parte y una segunda parte. La primera parte vemos que el empuje horizontal y vertical también están en función de gamma, B y el radio, el nivel HC y unos coeficientes C5, C6, C7 y C8. Estos coeficientes se determinan a través de la tabla número 2. Y vemos que en este caso el empuje vertical es positivo. Quiere decir que en esta primera parte de la resolución de este tipo de compuerta, el empuje es descendente. La primera parte significa que está resolviendo desde lo que es eh, la horizontal que pasa por el centro de rotación hacia arriba. La segunda parte resuelve la parte que está por debajo del centro de rotación. En este caso, empuje horizontal y vertical van a estar en función de los coeficientes C9, C10, C11 y C12 que se encuentran en la tabla número 3.
Y en este caso el empuje vertical dice que es negativo. Quiere decir entonces que esta segunda parte va a dar un empuje ascendente. En el caso número 3, el umbral de la compuerta se encuentra por encima del centro de rotación de la misma. O sea, la horizontal que pasa por el centro de rotación está por debajo del umbral de la compuerta. Las ecuaciones de empuje horizontal y vertical van a utilizar los coeficientes C5, C6, C7 y C8 de la tabla número 2. Y en este caso el empuje vertical es positivo, por lo tanto es descendente. Aquí vemos una imagen y un esquema de lo que es una compuerta Taylor, y en la imagen vemos la compuerta Taylor real, que está justamente en fase de construcción. Vemos ahí el escudo que estaría del lado con el contacto con el agua. Acá la estamos viendo desde adentro, vemos como el escudo, o sea, justamente lo que es la compuerta en sí, está reforzada a través de vigas estructurales horizontales y verticales. Estamos viendo los servos, que son los que elevan y bajan justamente la compuerta, y los brazos, ¿sí?, que van a parar a ese centro de rotación que se lo denomina muñeca. Aquí vemos el montaje en blanco, que se denomina la compuerta, que es propiamente en el taller donde se ha fabricado esta compuerta. Vamos a resolver el ejercicio número 36 para hacer la aplicación de resolución de este tipo de compuerta. Dice, calcular los empujes de la compuerta Taylor de la figura de la página siguiente. Los datos son, tiene un radio de 6 metros, tiene un ancho B de 3 metros, el gamma son 1000 kilos por metro cúbico, y aquí vemos que me está dando un alfa 0, o sea, el ángulo que forma la horizontal que pasa por el centro de rotación con respecto al dintel, de 10 grados. Y el alfa, que es el ángulo que forma la horizontal que pasa por el centro de rotación con respecto al umbral, de 50 grados. En este caso estamos viendo, ¿sí?, que la horizontal que pasa por el centro de rotación está por arriba del dintel. Por lo tanto, estamos en presencia del caso número 1. Además, para este caso teníamos que analizar dónde se encuentra el nivel de agua, si está por arriba del centro de rotación o si está por debajo del centro de rotación. En este caso, el H sub C, que son 60 metros, me dice que está por arriba del centro de rotación. Por lo tanto, en la ecuación del caso 1, utilizaremos el signo positivo, y es el caso 1A. ¿Sí? Las expresiones que vamos a utilizar, dijimos que tanto empuje horizontal como vertical iban a estar en función del gamma, del ancho y del radio, que son datos, de los coeficientes C1, C2, C3 y C4, que lo vamos a obtener de la tabla 1. Y además, como me dice que el nivel de aguas H sub C está por arriba del centro de rotación, son 60 metros, en el paréntesis utilizamos el signo positivo. Luego, haciendo la combinación de ambos componentes, o sea, sumando estos componentes, obtendremos el empuje total y a través del ángulo θ la posición de este resultado. Esta es la tabla número 1, en donde vamos a obtener los coeficientes C1, C2, C3 y C4. Vemos que en la primera fila obtenemos los alfa sub 0. Acá vemos que llega a 15 grados. Alfa sub 0 era el ángulo que formaba la horizontal que pasa por el centro de rotación con respecto al dintel. O sea que el alfa sub 0 me da la posición del dintel. Para nuestro caso, alfa sub 0 son 10 grados. Luego, la primera columna vendría a ser el alfa, o sea, la posición del umbral. Vemos que para este alfa me está dando los coeficientes C1, C2, C3 y C4 cada 5 grados. O sea, tengo 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados. O sea, quiere decir que yo tengo que ir variando el alfa, ¿sí?, cada 5 o cada 10 grados. Eso es a elección de cada uno. O sea, yo voy variando el alfa, por ejemplo, como es en el caso del ejercicio, cada 10 grados hasta llegar a los 50 grados que me dice que está el umbral. O sea, haré el alfa igual a 10, sacaré su coeficiente,
alfa igual a 20, sacaré su coeficiente y así hasta 50. El alfa sub 0 igual a 10 permanece constante, que es la ubicación del dintel. Lo que nosotros vamos obteniendo son, como para cada ángulo, un empuje, ¿sí?, que me va a representar luego el diagrama de empujes total. Para eso me sirve hacerlo de esta manera. Entonces, ir obteniendo cada 10 grados un empuje digamos, a partir del dintel que me permita luego obtener el diagrama total o el diagrama de empuje. O sea, yo puedo obtener el empuje total y el diagrama. Entonces, ¿qué es lo que hago? Armo una tabla en el que voy a poner los alfas para los cuales voy a obtener cada uno de los coeficientes. Con esos coeficientes calcularé las componentes vertical y horizontal y la componente, digamos, el empuje total para cada ángulo y luego, al final, como vemos, para alfa igual a 50, el empuje total. Entonces, vemos en la primera columna alfa 0 igual a 10, que es la posición del dintel. Ese alfa sub 0 se mantiene constante en todas las columnas, porque esa posición no cambia. Lo que vamos variando es el alfa, que empezaremos en 10 grados, que es en correspondencia con el dintel. Iremos cada 10 grados hasta alfa igual a 50, que es donde me está diciendo que está la posición del umbral. Entonces, voy a mi tabla para alfa sub 0 igual a 10 y alfa 10. Y obtengo que el coeficiente C1, 2, 3 y 4 es 0. Y es ese valor que aparece luego en la tabla. Después voy a alfa 0 igual a 10, arriba, ¿no es cierto?, en la primera fila, bajo por esa columna hasta el alfa 20 grados. Y obtengo los coeficientes C1, C2, C3 y C4, que en este caso sería 0.012, 0.045, 0.043 y 0.168. Entonces vemos que en la segunda columna tenemos alfa sub 0 igual a 10 y alfa igual a 20. Entonces ahí tengo los coeficientes que acabo de mencionar. Entonces ya con esos coeficientes puedo calcular la componente vertical, que en este caso dijimos que el signo negativo significa que el empuje es ascendente y por eso es negativo. Simplemente me está denotando el sentido. Calculo el empuje horizontal también con los coeficientes, ¿no es cierto?, y la ecuación, y luego hago la composición de estos componentes para obtener el empuje total para alfa igual a 20. Entonces, para poder obtener el diagrama, lo que hago es voy sobre la compuerta en forma, bueno, y no ha quedado, lo tiene que quedar perpendicular a la compuerta, ese alfa parcial, ¿no es cierto?, para 20 grados, 193.11. El 10 grados era igual a 0, pero en correspondencia con el dintel. Lo que es empuje, diagrama de empuje. Para 20 grados obtendré ese empuje parcial, ¿no es cierto?, total parcial sería, para ese ángulo solamente. Y de esa manera voy calculando el alfa para 30 grados, para 40 y para 50. Los voy dibujando como muestra ahí el esquema en forma perpendicular a la superficie de la compuerta para cada uno de estos grados, para poder luego unir los puntos y obtener el diagrama total. El empuje total en este caso se obtiene para alfa 50. O sea que el empuje total sobre la compuerta son los 774.96 toneladas aplicados en un ángulo θ igual a 30 grados medidos, como vemos acá, desde la horizontal que pasa por el centro de rotación. Entonces ahí obtenemos la resultante del diagrama, ¿no es cierto?, ubicada en ese ángulo, y vemos también el diagrama de empujes actuantes sobre la compuerta T. Para el caso 1A. En el ejercicio 37 tenemos una compuerta Tenton en el cual la horizontal que pasa por el centro de rotación se encuentra entre el dintel y el umbral. En este caso los datos son que tiene un radio de 10 metros, un alfa 0
de 20 grados, este alfa de 0 está medido entre la horizontal que pasa por el centro de rotación y el dintel. Y un alfa 1 igual a 30 grados. O sea, ese alfa 1 lo mido entre lo que es la horizontal que pasa por el centro de rotación y el umbral. Quiere decir que en total esta compuerta tiene 50 grados. Tiene un ancho B de 1 metro y me dice que el HC, la altura del nivel de agua, es igual a 5 metros. Y los incrementos de alfa para el cual hay que calcularlos son cada 10 grados. Para este caso, dijimos que vamos a calcular la compuerta en dos partes. Una primera parte que arranca desde lo que es la horizontal que pasa por el centro de rotación hacia el dintel, y una segunda parte que incluye hasta el umbral. Va a incluir todo hasta el umbral. Entonces, en la primera parte me dice que el alfa 0, veíamos que acá en el ejercicio, en los datos, el alfa 0 era igual a 20 grados. Y ahí vemos que tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3, que corresponden a un alfa sub d de 0 grados, 10 grados y 20 grados. Arranca desde 3 hacia 1, hacia 3 en la horizontal, 1 en el dintel, y va 0, 10 y 20 grados, porque me dice que los incrementos tienen que ser cada 10 grados. Utilizo la ecuación correspondiente a esta primera parte, que utiliza los coeficientes C5, C6, C7 y C8, y vemos que el empuje vertical tiene signo positivo. Quiere decir que el empuje vertical es descendente. Para este caso utilizamos la tabla número 2. Armo mi tabla para ir poniendo los coeficientes en función de cada uno de los ángulos. Entonces, si yo tengo un alfa 0 de 20 grados, que permanece constante, porque es la ubicación propiamente del dintel, y el que va variando es el incremento, que es el alfa sub d. Va desde 0, 10 y 20 grados. Entonces, el alfa d igual a 0 es en correspondencia, ¿sí?, con la horizontal. O sea, que cuando yo voy a la tabla, ¿sí?, a la tabla número 2, vemos que en la primera fila tienen los alfa sub 0. Yo busco mi alfa sub 0 igual a 20. Y luego en la primera columna tiene alfa, que también tiene una variación de incremento, ¿no es cierto?, de 5 grados, y para cada uno me está dando los coeficientes C5, C6, C7 y C8. Yo hemos dicho que primero tengo alfa sub 0 igual a 20 y alfa es 0. Para ese ángulo los coeficientes C5 es 0.06, 0.038, 0.34 y 0.058. Voy a la tabla y son los valores que yo obtengo. Para la primera, ¿no es cierto?, la primera columna, el primer incremento, que es 0 grados. Con estos coeficientes calculo las componentes vertical y horizontal, y luego el empuje, ¿no es cierto?, el empuje total para ese ángulo. Luego voy a mi tabla, alfa 0 igual a 20, y ahora el incremento igual a 10 grados. Traigo los coeficientes, calculo las componentes horizontal y vertical y el empuje total. También esto me va sirviendo para poder luego, como hicimos recién, colocar este empuje total de forma perpendicular a la superficie y poder trazar luego el diagrama de empuje. En la última columna vemos que alfa 0 es igual a 20, y para el incremento de 20 grados los coeficientes son iguales a 0. En correspondencia, ¿no es cierto?, con el dintel, lo cual es lógico porque el empuje en ese punto es igual a 0. Por lo tanto, las componentes serán igual a 0, empuje total igual a 0. O sea, yo ya tengo la primera parte de la compuerta resuelta. La segunda parte, ¿sí?, tiene esta otra ecuación de empuje vertical y empuje horizontal, en el que vemos que el empuje vertical ahora aparece con el signo negativo. Quiere decir que tiene sentido ascendente.
y van a calcularse estas dos componentes en función de los coeficientes C9, C10, C11 y C12, que los vamos a encontrar en la tabla. También luego hablaré, ¿no es cierto?, la composición de estos componentes y calcularé su ángulo θ para encontrar la ubicación, ya sea de los ángulos parciales como del total. Entonces, en esta segunda parte veo que tengo un alfa sub d que ahora va a estar en función del alfa 0, que ya tenía yo de 20 grados, y pequeños incrementos cada 10 grados que le llamo alfa sub d. Entonces voy a tener ya para el alfa d, que es igual a alfa 0, el primer punto que son los 20 grados. Y luego voy sumando 10 grados a partir, ¿no es cierto?, de la horizontal que pasa por el centro de rotación. Y ahí obtendré para 30, 40 y 50 hasta completar donde yo tengo el umbral, ¿no es cierto?, que me había dado como dato el ejercicio, que en realidad me daba el alfa 1 igual a 30, que es el incremento que le sumo al alfa 0 igual a 20. Entonces, obtengo mi tabla, nuevamente me armo mi tabla con los datos de alfa 0 igual a 20, que es donde yo tengo el límite, más los incrementos de 10 grados. Y ahí poder obtener cada uno de los coeficientes C9, 10, 11 y 12 para poder calcular las componentes vertical y horizontal y el empuje total para cada uno de los ángulos y la posición. Entonces, en la primera columna yo tengo que el alfa 0 es 20 y el incremento, que son 10 grados alfa U, lo obtengo de la tabla. Entonces acá en la tabla vemos el alfa 20, que es la columna en la cual yo me voy a mantener constante, ¿no es cierto?, siempre en esa porque es la posición del dintel, y voy haciendo los incrementos de alfa sub U, que son cada 10 grados, 10, 20 y 30 grados. Entonces vemos que para el alfa 0, 20 y alfa U 10 grados, los coeficientes C9, 10, 11 y 12 son menos 0,045, 0.01, 15, 0,51, 5, menos 0,043. Entonces, vuelvo a mi tabla y son los coeficientes que aparecen, ¿no es cierto?, en esa primera columna. Calculo las componentes, vertical y horizontal, y el empuje total y la ubicación. Luego voy para hacer lo mismo con el alfa 0 igual a 20, que dijimos que es la columna en la cual yo me voy a mover, pero ahora voy al incremento de 20 grados, ¿sí? De 20 grados. Y ahí estaré ya a los 40 grados si yo tomo la compuerta total. Y por último haré los 20 grados de alfa 0 y el incremento de 30 grados para llegar al umbral, que son los 50 grados. Y ahí obtendré el empuje total de 49.69 toneladas, ubicado en un ángulo de 11 grados, medidos desde la horizontal que pasa por el centro de rotación. Entonces, cuando yo coloco cada uno de estos ángulos, de estas resultantes de empuje, podré armar el diagrama de empujes total. Entonces, desde cero, donde comenzaba el dintel, cuando yo resolví la primera parte, que encontré, ¿no es cierto?, el dintel, o de la horizontal hacia el dintel para 10 y 20 grados, y luego, desde la horizontal que pasa por el centro de rotación, hacia abajo, es decir, hacia el umbral. Y ahí obtendré los incrementos que fui haciendo en función del alfa sub. Entonces ahí obtengo que el empuje total son esos 49.7 toneladas y la resultante del empuje se encuentra ubicada a 11 grados con respecto de la horizontal.